el último desafío de la unidad de SQL y voy a hacer primero esta relación. No puede ser directa, tiene que haber un intermediario porque es de muchos a muchos, por lo cual voy a crear primero las tablas tal como nos indicaron en la guía. El ID es la primary key, es un integer, va a ser ahí. El nombre es un varchar de 255, como se ve acá, y el ano también es un integer. La tabla de tags tiene solamente la primary key, que es un integer, y el tag también un varchar de 32. Con lo cual, acá creadas, vemos acá en el costado. Que están creadas. Por siguiente voy a crear la tabla que hace la relación. Integré la primera aquí. La película ID refiere a la primary key de las películas. La tag ID es un integer, se refiere a la primary key de los tags. Una foreign key, exacto. Lo hacemos correr. Hay que insertar 5 películas con 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda debe tener 2. Primero inserto las películas, los tags, y por último la relación. Hice varios. Perfecto. Después contamos debido a la película, el ID de la película, cuántas de ellas tienen algún tipo de tag. Son 5 películas y acá se puede ver que la película 1 tiene 3, 2, 3 y así. Ahora crearé estas 3 tablas que al igual que la anterior no puede ser de muchos a muchos, por lo cual hay una intermediaria de preguntas que contiene la pregunta-respuesta correcta, los usuarios y la relación entre los dos, que es la respuesta que da el usuario, el ID del usuario y la pregunta, el ID de la pregunta. Aquí está la tabla de preguntas con primary key. Aquí está la tabla de usuarios con su primary key. Y por último está la tabla intermediaria con su primary key, la respuesta que da el usuario
el ID del usuario, el ID de la pregunta, donde la foreign key del usuario se referencia al usuario ID y la foreign key de la pregunta se referencia a la pregunta ID. Ya quería poner el nombre de la foreign key para después poder modificarla, pero no lo practiqué. Muy bien, se creó bien la tabla. Y vamos a agregar 5 usuarios con 5 preguntas. Los usuarios son Mérida, Tony, Mulan, Erika y Pascal. Las preguntas son: ¿cuál es la capital de Chile? ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Quién canta sabes? ¿Cómo se llama el dedo que uno apunta? ¿Y cuál es el apellido del presidente de Chile? Y acá las respuestas de ciertos usuarios, como indicados en la guía. La primera pregunta debe ser respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Y las otras 3 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Acá tengo que contar la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Quiero que se ordenen por el ID del usuario, por lo cual van a contar todas las respuestas y las preguntas donde la respuesta del usuario es igual a la respuesta correcta y se ordenan por el usuario ID. Ahí se puede ver que lo único que han respondido correctamente es el usuario 1 y el 3, un total de 1 vez cada uno. Ahora por cada pregunta, ¿cuántos respondieron correctamente esa pregunta? Acá se puede ver que están ordenadas por el ID de la pregunta, de donde deben contar todos, donde la respuesta del usuario es correspondiente a la respuesta correcta y se ordenan por la pregunta. Aquí se ve que solamente la pregunta 1 tiene 2 personas que contestaron correctamente. Ahora para agregar un borrado en cascada para el usuario y sus respuestas. Para eso tengo que borrar la constraint de la foreign key del usuario para volver a agregarla con una cascade cuando se elimine esta. Por lo cual ahora podemos hacer una prueba viendo cuántos usuarios hay. Tenemos 5. Borro el primero. Vemos si existe. Vemos que ya no está. Vemos si se borraron las respuestas del usuario 1. Y se ve que ya no existen sus respuestas. Ahora tengo que insertar una restricción para la edad en usuarios. Solamente es necesario alterar la tabla.
con un check. Y por último, agregar el campo mail y que este sea único. Primero agrego una columna email y por último le agrego la constraint de ser único. Muchas gracias.